de Rebaseline. Tenemos el segundo taller de Rebaseline. Nuestra capacitadora hoy es Tania. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Espero que todos pueden verla. Recordarles un par de cosas sobre esta dinámica. O esta forma, recordarles que es una reunión, si no es una conferencia, como les mencionaba Tania, es nuestra capacitadora de hoy, gestora de cambios de la Dirección de Sector Salud. Instrucciones antes de empezar los micrófonos y las cámaras con desactivado. La única forma de contactarse con nosotros es a través del botón de preguntas y respuestas que van a encontrar al final del Zoom. Encontrarán un botón que dice preguntas y respuestas. A través del mismo pueden dejar sus respuestas y responderemos todos al final de la sesión. También recuerden que pueden levantar la mano si desean opinar y nosotros les vamos a permitir abrir el micrófono. Y si desean que alguna pregunta de las que ven dentro del botón que les comentaba, pueden votar por ella para que se responda mucho antes y se lo va a elevar en nuestro tablero. Eso es todo. Les dejo con Tania. Buenas tardes, gracias Valerie, o Valerie indicado, mi nombre es Tania Yuen. Lo que ahora les voy a conversar, a explicarles un poco, es sobre la hoja de alcance y lo que tiene, sobre la información que contiene esa hoja de alcance. En primer lugar, la hoja de alcance dentro de todo el contexto del Rebaseline es como la hoja resumen de la información que se va a llevar del proyecto. Este trabajo se hizo cuando yo pertenecía a educación, así que vamos a empezar con la hoja de alcance. Como pueden ver, la hoja de alcance son dos hojas en donde encontramos el nombre del proyecto, encontramos parte de su descripción como su ubicación, también los programas de referencia, en donde encontramos unas fechas de inicio del proyecto, adjudicación, finalización, los costos actuales, esa es una hoja actual, esta hoja la encontramos en el libro de línea base. Tenemos las áreas de proyecto y la descripción del proyecto en todo lo que son las especialidades. Esta es la segunda hoja de alcance. Allí también encontramos información sobre cronogramas, costos, exclusiones, las ubicaciones y los cronogramas. El cuadro fases, que es el cuadro de cronogramas. Continuamos. Vamos a ir un poquito más al fondo. Entonces, vamos a ver. En la primera parte, como les indicaba, está dirigida a un colegio del paquete 6 en educación. Se coloca el código del proyecto, el nombre del proyecto, de acuerdo a lo que está, a lo que te indica el ACONEX, ¿no? Como está registrado. Colocamos, en el caso de educación, tiene un código RCC. Está localizado este colegio en Rachay, distrito de San Nicolás y la región Ancash. En lo que tenemos programa de referencia, esos datos que vemos aquí nos brinda el área de planeamiento, porque son datos actuales. Estamos actualizando un Rebaseline que viene como decía yo, del libro base. Cuando se inició el proyecto, había una hoja de alcance con fechas contractuales. Ahorita estamos actualizando de acuerdo a las estimaciones que ha realizado planeamiento. Entonces, esta información es la actual, lo que tienen. Tenemos el inicio del proyecto, adjudicación del contrato principal es cuando el contratista firma la buena pro. Esa fecha sí se tiene, no se ha estimado y es inamovible. De ahí tenemos la finalización de la construcción y cuándo se estima que se va a terminar el proyecto. En cuanto a lo que es costo base, ese costo base nos lo da el área de costos, de acuerdo a sus estimaciones también.
y lo encontramos en la página, bueno, en la hoja del Excel de costos, que es Group Element Summary. Después, con respecto al área de proyecto, el área del sitio del proyecto lo vamos a encontrar en la memoria descriptiva aprobada por el gerente de proyecto de cada uno de los paquetes. Es el área del terreno. En cuanto a lo que es el JAF es el área útil que nos solicita, justo UKT nos pedía realizar un desglose de áreas entre útiles, circulación y muros, y de ahí nos sale el área JAF, que es el área útil, área techada útil. El área constructiva asesorada es el área total techada del proyecto. Y el número de edificios es la cantidad de activos que me da el área de planeamiento. Por ejemplo, en un edificio, en un colegio teníamos a veces 5 activos, 4 activos. Esa cantidad de números, perdón, de edificios o activos me la daba el área de planeamiento. En cuanto a la descripción del proyecto, allí nosotros colocamos la descripción de la cantidad de los edificios o activos o bloques, o bueno, como lo llamen por cada uno de los sectores, que se van a demoler. De lo existente, cuántos edificios se demolieron y cuántos se van a construir, la cantidad de los que se van a construir, e indicamos también si es que va a haber algún trabajo de rehabilitación. Por otra parte, también nombramos cuáles son los reglamentos, las guías que nos han permitido llegar y aprobar este proyecto para construcción. Colocamos información sobre el tipo de terreno, ya que muchos terrenos tienen problemas de licuefacción o tienen alguna propiedad especial. El tipo de contrato, en qué fase de diseño se ha aprobado este expediente, y también explicamos la diferencia entre la propuesta inicial y el expediente final. En el caso de educación, hubieron unos EIBs, unos estudios de ingeniería básica, que fue como una guía que se le entregó al contratista para que él sepa más o menos la normativa que se estaba ejecutando, y guiada por la cantidad de alumnos que habían en la época que se realizó estos EIBs. A la actualidad ha cambiado la cantidad de alumnos afectados por pandemia, entonces muchos de los proyectos han crecido, se han duplicado, y ahí es donde tenemos que explicar por qué se han dado estos cambios entre un proyecto y el otro. También colocamos parte de la descripción en cuanto a lo que es la cantidad de usuarios, el horario de atención, en este caso del colegio, por qué se ha tomado en cuenta este colegio, y un poco también explicamos la ingeniería estructural, las placas, el factor de concreto, ingeniería eléctrica, los tipos de alumbrado, lo que es especialidad de ingeniería sanitaria, las tuberías, y también en este caso habían algunos colegios que tenían GLP, el sistema de gas, también se indicaba. En cuanto a lo que es supuestos del alcance, esta parte me la entregaba siempre el área de planeamiento. Dentro de su trabajo planeamiento realiza una narrativa que acompaña todo este Reveilan, en donde ellos demuestran cuál ha sido el planteamiento para su estimación. Y allí ellos indican unos supuestos para sustentar esta estimación que han realizado. Y esos supuestos que ellos realizan son los que van acompañando esta hoja de alcance. Igual para costos también indica allí cuál ha sido su plan de costos que está utilizando y en base a qué entregables se ha estimado estos costos. También indicamos en una de las partes una información sobre riesgos en cuanto a las cantidades, a la cantidad de días de riesgos que se han estimado.
Dentro de las exclusiones tenemos los cambios de proyectos por el empleador, son datos que están fuera del proyecto, que se excluyen y se indican allí. Las partes interesadas, en esa parte colocamos todas las personas que van a participar, todas las instituciones que participan allí. En este caso del colegio era Minedu, la UGEL, el gobierno regional donde se encuentra inmerso este colegio, la PAFA y otras personas que puedan haber, ¿no? Instituciones eléctricas, empresas eléctricas, todo lo que tienen que ver con el colegio se coloca en esta área. En cuanto a Procura, allí en Procura teníamos un poco de diferencia que depende del revisor, ¿no? Del Riveyla, porque a un inicio nos pedían que colocáramos solamente a los contratistas principales, pero después cuando cambiaron de revisores nos pedían que colocáramos también a los subcontratistas. Y esos códigos son los códigos que arroja el Primavera, que también me lo da cronograma. Se coloca el mapa de localización, donde está localizado el colegio, y también se coloca el cuadro fase final, ¿no? Que bueno, en una hoja casi no se ve, pero sí se amplía mucho más en la narrativa de cronograma, que se adjunta a esta hoja. Valeria, por favor. Para sacar las áreas ya y las áreas útiles que necesitábamos, nosotros realizamos un comparativo. Como dije a un comienzo, Educación elaboró unos EIBs, que fue como la primera idea, el primer planteamiento sobre cada uno de los colegios, teniendo en cuenta los horarios de atención, la cantidad de alumnos, teniendo en cuenta unos estudios estructurales y teniendo en cuenta también el área del terreno, la ubicación, de aspectos sociales. Entonces, lo que se ve para la mano, bueno, izquierda es el EIB que ahí me indica solamente las áreas útiles y las áreas de circulación y muros y sus complementos. Nosotros trabajamos con información del PRONIET, los EIB se trabajaron con unos módulos que el PRONIET nos proporcionó, y en base a esos módulos que cumplían con el área normativa, se realizaron estos EIB. A la parte derecha tenemos el expediente técnico, como vuelvo a repetir, es el aprobado por el gerente de proyectos. Tiene que estar aprobado este expediente para poder, con el que hemos realizado en educación, estuvo aprobado. Y se realiza lo mismo, se sacan las áreas útiles, se tienen las circulaciones y muros, y tenemos la parte de complementos, ¿no? Pero, ¿qué sucede acá? Hay una variación de áreas en muchos colegios que es muy grande, en este caso en los colegios. ¿Por qué? Porque los lineamientos de UKET que se aplican al expediente técnico contemplaban áreas como paisajismo, áreas mucho más completas en circulación, y en realidad es todo lo que uno debería contemplar en un proyecto. Pero cuando se realizaron los EIBs, no se contemplaron, es decir, no había, se contempló la normativa peruana, pero no se indicaba de que se podría implementar el paisajismo y otras actividades. Entonces, es por eso la gran diferencia en áreas. Y también por pandemia y todo, cambió la cantidad de población estudiantil, así que se ampliaron las aulas en muchos casos, bueno, ambientes complementarios como AIP, las bibliotecas, ampliaron también. Acá se contemplaron nodos multifuncionales, a veces se contemplaron más de una, dependiendo a los requerimientos del colegio, los patios, y crecieron hasta en biohuertos y en otro tipo de ambientes abiertos y recreativos. Por favor, vale. Esta área de acá, o este cuadro de acá, que lo conoce, bueno, educación lo conoce como el cuadro de áreas de activos, es de acuerdo a cómo el área de planeamiento
ha dividido el colegio de acuerdo al tiempo de construcción, ¿no? ¿Quién inicia a construir? ¿Cuál sigue? ¿Qué bloque sigue? ¿Qué otro bloque continúa? Entonces, de acuerdo a eso, se sectorizó y se sacaron estos activos. Esta área de acá son áreas techadas totales, ya no son áreas útiles, sino son áreas techadas totales. Y como ven allí, en este caso tiene 7 activos, incluyendo la losa multifuncional, y áreas complementarias, como le decía ahora, ahí tienen los pórticos, los patios, biohuertos. Tenemos, en este caso tiene crianza de animales, hornos de barro, estacionamiento de bicicletas, áreas de lecturas al aire libre, ambientes, por decir, áreas abiertas de recreación que no se contemplaron en el EIB. Es ahí donde viene a darse la diferencia de áreas y de incremento en costos. Continúa, Valeria, por favor. Este es el formato que Costos siempre utilizó para poder sacar sus ratios. En todo caso, aquí solamente se van a ver áreas útiles, no vamos a ver áreas techadas, sino solamente áreas útiles que vienen del primer cuadro comparativo. Aquí, según la información y bajo un correo que nos enviaron, para Costos tenía que trabajar con el área GIAF o GIAF. Esa área solamente contempla ambientes techados, áreas útiles, pero no contempla lo que es, por ejemplo, en los activos, las losas multifuncionales o las áreas complementarias. Esas no las contemplan. Para ellos, según lo que indican, pues así la losa esté techada, igual para ellos es un área complementaria y no está dentro de lo que es un área útil. Continúa, por favor. También sacábamos un área que es el área INIA. En esta área también son las áreas útiles, pero ¿de qué se diferencia con el GIAP? Que acá no toman en cuenta lo que es igual, las áreas complementarias, pero tampoco ni las escaleras ni los baños. Según la directiva que nos dieron, no contemplaba ninguna de ellas dos. ¿Y para qué nos sirven aparte de estas áreas? El área IAP, como yo les acabo de indicar, les sirve a Costo para sacar sus ratios. El área NIA nos sirve para poder, llenar unos cuadros que también van acompañados de las hojas de alcance y acompañan todo el nivel. Es como un resumen también de los planos, el proyecto y de las hojas de los anexos que son costos y planeamiento y riesgos. Este es el data sheet. Este es un formato entregado también por PMO y KET para poder ser llenado. Y ahí tenemos, por ejemplo, los números de activos, ¿no? Cada activo. En este caso tenemos el activo 54, era su subestación, los campos deportivos, el edificio 1, 2, 3, 4, 5, así lo denominó este planeamiento, y así es como se tiene que copiar. Después tenemos el área YAP. El área YAP, que también es el área que les acabo de explicar, y el NIA que va al costado. Es por eso que también sacamos esas áreas, porque son necesarias para llenar este datasheet. Al costado se colocan los números de pisos, ¿no? En este caso subestación era un piso, bueno, el campo deportivo no tiene pisos y como ven no tienen áreas. En el edificio 1 en este caso era de 3 pisos y así se va llenando cada activo, cuántos pisos. Y al costado se coloca qué era lo que tenía cada uno de los activos. En el activo, por ejemplo, 415 contiene 5 aulas de secundaria y una escalera. Y en el activo 416 tenemos 5 aulas de primaria, IT, cuartel carga y escalera. Y cada uno se va colocando. Y en la parte de cimentación se coloca lo que tiene, qué tipo de cimentación va a tener cada uno de estos bloques. Este es el llenado de la hoja datasheet. Continuamos. Y bueno, en la SCOP solamente tenemos, lo que tenemos en la hoja de alcance, lo colocamos acá.
tenemos la misma información de la parte de arriba, la parte referencial de la hoja de alcance, se coloca acá. Está el nombre del proyecto, las ubicaciones, sus códigos RSC, su código de proyecto, su fecha de iniciación, la firma la fecha que se firmó la Buena Pro, la fecha que va a finalizar el proyecto y la parte de costos, ¿no? Cuánto está costando, cuánto costó el inicio, ahora y cuál es el final, y el área total del proyecto. Correcto. Pregunta, si es que me han entendido. Muchas gracias por la presentación, Tania. Recordarles que si tienen alguna pregunta, pueden utilizar el botón de Q&A que van a ver al final de su pantalla. Va a tener un icono como dos chats hablando entre ellos, uno superpuesto sobre el otro. De igual manera, si tienen algún comentario o algo que agregar o alguna parte que no entendieron, aquí es el momento para comentar. Tenemos a 60 personas en sala. ¿Tenemos alguna pregunta? No tenemos ninguna pregunta, algún comentario, algún que ustedes hayan visto que nos gustaría que Tania pudiera explicarnos con mayor detalle qué hacer en caso que le estuviera haciendo a ella. No tenemos ninguna pregunta, espero que se haya entendido todo. Acá Ángela, que está con nosotros en la sala, tiene una pregunta. Buenas tardes. Cuando elaboraste la hoja de alcance, ¿se te dio algún formato, algunas notas técnicas por parte de UKDT? Sí, tenemos el libro de línea base. Allí se encuentran todos los formatos de lo que es hoja de alcance y lo que va acompañado a lo que es el Revela. Y bueno, la capacitación nos dio, en ese tiempo estaba Inés, hasta ahora que nos acompaña Inés Elías, y también estaba Sandra Vargas al inicio, y ellos dos nos dieron la capacitación para poder entender en realidad qué es lo que contenía una hoja de alcance, porque en el libro de línea base te explica, pero siempre te quedan dudas, ¿no? Entonces, sí, hay un libro de línea base. En este libro de línea base te mencionaba explícitamente calcular NIAP y el GIAP, ¿o fue algo que en el transcurso se fue desarrollando? Sí, mira, justo de NIA y GIAP teníamos problemas porque nosotros empezamos realizando el paquete 5, que eran 2 colegios, y ahí fue pues donde, por decirlo así, nos devolvieron todo porque no habíamos entendido muy bien lo que era una hoja de alcance, ¿no? Y sobre todo esto de las áreas, ahí te explico un poco que puede ser el área útil, pero nos ayudó de UKDT, uno de las personas que trabaja allí en UKDT, mandó un correo, recuerdo, al ingeniero Ferro de costos, en donde fue muy explícito explicando cuál era allí el área útil y cuál era el área que ellos no consideraban dentro del GIAP y el NIA, y eso nos ayudó para aclarar todo. Así que por el camino lo aprendimos, ¿no? Tenemos una pregunta de Lee en el chat. Hola, Lee. Dice, hola Tania, gracias por la exposición. En el caso de los proyectos que no tengan EIDs, como en el caso de educación, ¿cómo es que se podría trabajar?
A ver, ya, sí. Hola, Eli, sé que me estás hablando del paquete 6. Sobre que no tienen EIB, es decir, deberían ir enviando los eventos compensables, pienso yo, que te van a afectar en su línea contractual, te va a afectar, pero sí vas a poder ir desarrollando en paralelo tu rebate em, para poder presentarlo, pero vas a tener impactos de eventos compensables. Igual son 9 paquetes, sí, 9, no, ahora son 8 paquetes. A ver, sí, 8, 10 paquetes ahora son en educación, y tendrías que empezar a elaborar el rebate del paquete 6 y ahorita el paquete 25 y 26 o 10 y 11 como lo conocen, para poder tener todo en orden, ¿no? Pero sí en el paquete 6, bajo mi opinión, sería enviar los eventos compensables que tengas para poder ir avanzando con ese proyecto y esos ya impactarlos con tu rebate. Muchas gracias. También muchas gracias, Liz. Acabamos de dejar a través del chat la presentación para aquellos que se incorporaron a la reunión un poco más tarde, para que puedan revisarla y tal vez a través de ella encontrar nuevas preguntas. Tenemos 2 manos levantadas. Fernando, el primero. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se me logra escuchar? Sí, Fernando. ¿Qué tal? Quería consultar sobre la parte de procuras. Dentro de DIS, bueno, y también en educación recuerdo, se tiene muchas procuras, ¿no? Se tiene una gran cantidad. Primero, lo que quería consultar, ¿cuál es el criterio para poder colocarlas? Y segundo, ¿qué codificación es la que se usa? Gracias, Fernando. Sí, sobre el criterio, yendo en orden a tus preguntas, sobre el criterio, en realidad, como le dije en la exposición, no tiene a cargo el revisor, porque en un comienzo, en los primeros paquetes, solo nos pedían los códigos de los contratistas principales, es decir, el contratista principal y el de supervisión, ¿no? Que es un código de contrato que se tiene, bueno, que se conoce y que es general por cada paquete. Pero después ya nos solicitaron los códigos de los subcontratistas como diseño, ¿no? Las procuras de diseño, movimiento de tierra. Y ese código que tú ves es el código que el área de planeamiento me entrega porque lo tiene en su P6. Es un código que aparece en el P6. Y es el que me entrega, ¿no? Yo les mando siempre una lista de acuerdo a los contratos que ha tomado también, ha utilizado también costos para poder sacar sus montos, y en base a eso lo solicito a planeamiento y planeamiento me entrega los códigos y se colocan, ¿no? Pero en realidad depende de cada uno de los revisores. Ok, pero ¿y la narrativa de costos tiene que tener la misma cantidad de procuras que le alcance o no necesariamente? No necesariamente, porque como tú ves, la hoja de alcance es muy pequeña, no van cosas puntuales, van a ir solamente los contratistas principales, y en este caso los contratistas de movimiento de tierra, diseño, los más importantes, por decirlo así, o los que te solicite el supervisor en su primera revisión, perdón, el revisor en su primera revisión. Ok, muchas gracias. Liz, ¿tienes la mano levantada? ¿Qué tal, Tania? Buenas. Buenas tardes. Bueno, no, mi pregunta, la que hice hace un rato, es más por curiosidad de saber cómo están trabajando en DIS. O sea, yo sé que, por ejemplo, en DICE se tienen los 6 Bs, los cuales nos permiten trabajar la parte inicial y de alguna manera proyectar o tener ya con esos trabajarlos y comparar con los diseños finales. Mi curiosidad personal es saber cómo es que en DIS están trabajando ello, porque no tienen, creo, E y Bs o sobre qué están trabajando.
No, justo acá tengo a la arquitecta de DIS, y no tienen EIBs, pero tienen un programa médico arquitectónico, ¿no? Hospitalario, sí. Ellos, tengo entendido que entregaron como parte, ¿no? Como una guía, así como nosotros, bueno, educación entregó los EIBs como una guía. Ellos entregaron un programa médico arquitectónico hospitalario, en donde indican pues los servicios que va a tener el centro de salud u hospital, dependiendo del tipo de proyecto que tiene, ¿no? Y en base a eso se compara con sus proyectos ya aprobados. Y en los que no hay, bueno, se tienen que estimar de acuerdo a la normativa. Pero sí han entregado un PMA. Ya, otra consulta, ya que lo acabas de comentar, justo. O sea, ¿se están trabajando con normativas, en este caso, están respetando las peruanas o están tratando de respetar las normativas inglesas que en este caso está recomendando UK para el diseño final de los hospitales? Ambas. Sí, acá está la arquitecta, ella misma te responde. En realidad es mixto, ¿no? Las guidelines de UKIP no consideran áreas mínimas, como sí la normativa peruana. Entonces, los PMA referenciales están basados en la normativa peruana en los mínimos. Y ya para lo que es la etapa de diseño, el proceso de diseño, se toman en cuenta las guidelines de UKIP. Ya veo. Gracias, gracias. Me han absuelto algunas dudas que tenía. Gracias, Mari. Vamos a la siguiente pregunta. Muchas gracias por la pregunta. La pregunta es de Samuel Choque. Buenas tardes. Respecto a los proyectos de DSI, nosotros realizamos la construcción de diques con el trocado. ¿Cuál sería el símil para nuestros proyectos con respecto al llenado del formado de áreas ya y mismo? En realidad, ahí sí no tienes área útil porque conocemos, creo que los profesionales de la normativa peruana, y conocemos que lo que es un área techada y un área útil, ¿no? Allí supongo que UKDT está trabajando con área construida, ¿no? Metro lineal, serán en cuanto a lo que es los enrocados. Pero sí, ahí te cambiaría la figura en cuanto a lo que es el YAP y el MIA, porque son proyectos diferentes. Acá hablamos de edificaciones y ustedes tienen otro tipo de construcciones. ¿Respondimos tu pregunta o tienes alguna pregunta adicional? Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Sí, ¿qué tal? Bueno, era en función a la respuesta que me brindaste. Entonces entiendo de que este formato no se dejaría de lado, o de todas maneras se coloca, porque nosotros, digamos, nuestros alcances están en virtud pues a la longitud, a los metros o los Claro, kilómetros en este caso, a los así es. kilómetros. Ajá, claro, y ahí en la hoja de alcance se va a tener que describir tu proyecto de acuerdo a tu magnitud, ¿no? Y sí, cuando nosotros hicimos también por primera vez las hojas de alcance, y solicitamos algunas modificaciones por allí que no estaban de acuerdo a lo que nosotros estábamos colocando, ¿no? Entonces, sí es posible realizar algún tipo de modificación, pero siempre coordinando con UKET y con PME, en este caso con Inés Elías, ¿no? Que es nuestro soporte en todo lo que es línea base. Sí, correcto, gracias.
¿Tenemos alguna pregunta adicional o alguna solicitud de algún tema en especial que les gustaría que comentara? Recordarles que esta sesión fue alcance y diseño, el análisis que tiene para el regreso. Sí, por favor, disculpen, quisiera hacer una consulta última. Es respecto al alcance. A ver, sabemos que pues en nuestro caso, por decir de BCI, tenemos como premisa, como partida, punto de partida, un perfil. Entonces este perfil tiene un alcance en cuestión de metrado, las cantidades de metrados dadas, como base, como referencia, como partida, como inicio. Entonces, para pasar a un expediente definitivo, que también obviamente se encarga pues el gestor, se entiende de que hay una modificación de estos metrados de partida a unos metrados ya definitivos de ingeniería definitiva. Pero, sin embargo, ¿qué sucede o qué ha sucedido por el proyecto en el que estamos nosotros, que es el 5, es que en el medio de estas dos, digamos, de estas dos informaciones, la de perfil y la de ingeniería definitiva, hubo una información para el subcontrato, basados en las cantidades pues, del perfil. La pregunta es, ¿se considera o no se considera esta información intermedia como modificación a mi información definitiva, sabiendo que pues está antes de la información definitiva? No sé si me dejo entender en la consulta. Sí, se te entendí, Samuel. Todo se va a basar de acuerdo a tu contrato. Es decir, tú que le entregaste a tu contratista como información para que tenga como guía, porque en realidad en todos los sectores se le ha entregado una información al contratista, no para que lo haga igual, no para que diga tú me lo entregaste, yo voy a elaborar lo que indica esto. Eso fue como un primer paso, como una guía, una idea, ¿no? O como la idea de... Entonces, ellos tenían que pegarse a la norma y a estos nuevos lineamientos que UKDT ha traído a cada uno de los sectores, ¿no? Como dijo la arquitecta María, tanto en educación como en salud, hemos tomado ambos criterios, ambas normativas, por decirlo así, ¿no? El lineamiento de UKDT y la normativa de Perú para poder desarrollar el expediente final. Entonces, ahí nos basaríamos en qué le entregases al contratista en el momento de la firma del contrato, para poder ver hasta dónde está llegando tu alcance. Sí, la información remitida es del perfil, ¿no? Es la información inicial. Eso se lo proporcionó al contratista en el contrato, ¿no? Entonces, partirías desde allí. Harías esa información, la compararías con el expediente de... Claro, se entiende, pues no, sí, ahora actualmente sabemos que el alcance, bueno, las cantidades ya se modificaron. Claro. Sin embargo, antes de esa modificación, bueno, antes de saber que hubo esa modificación en el diseño definitivo, antes de pasar a ese diseño definitivo o de terminar el diseño definitivo, hubo un subcontrato con cantidades. ¿Ya? Entonces, eso fue previo al diseño definitivo. Mi consulta es, este subcontrato, si yo modifico este subcontrato, ¿estaría modificando el alcance, digamos, ya del expediente? Diría que no, porque el expediente fue un paso posterior. Claro, sí, al subcontrato en sí, ¿no? Claro, es que es un paso posterior y no tendría por qué modificarte tu alcance. Entonces, es estricto que mi alcance va a ir, digamos, solamente a nivel de diseño definitivo para adelante. Claro, sí, porque es el diseño que está aprobado. Ya. Ya, correcto. Gracias. Mientras que esperemos que haya más preguntas, en caso de las realizaciones, recordemos que el botón para hacer preguntas está al interior de la pantalla
No sé si, Tania, tú tuvieras alguna buena práctica o por el contrario, lecciones aprendidas a través de todo el proceso de vivencia que les sirvió que a través de la misma mejorar. Sí, creo que una de las lecciones aprendidas es que siempre tenemos que tener coordinación y comunicación con el área, en este caso de UKDT y PMO, porque gracias a ellos en realidad hemos podido ir desarrollando cada uno de los reveilans que se han elaborado en educación. Siempre preguntando si había algo que no entendíamos y siempre realizando reuniones, ¿no? Y revisiones, porque si bien es cierto, te dan el libro de línea base, pero hay muchos vacíos dentro. Entonces, en el momento de saber quién conversaba, me acuerdo que al comienzo, en el paquete 5, estaba el área de costos, estaba el área de planeamiento, el área de alcance, el área de riesgos, pero cada uno hacía su trabajo por separado, ¿no? Y al final decíamos, ¿y ahora cómo lo armamos? Hasta que tuvimos que hacer las preguntas. Y nos dijeron, esto es acá, esto viene acá, lo otro, ustedes tienen que conversar entre ustedes y se va armando así. Entonces, nos ayudó mucho en las coordinaciones con el área de PMO y cada una de las áreas con sus usuarios, ¿no? Conversaban con PMO y también conversaban con UKDT y en base a las orientaciones que ha tenido cada una de las áreas hemos sacado adelante los reveilans. Creo que eso sería una buena lección aprendida. Comentarles que dentro de la sala tenemos en general invitamos a los representantes de cada director para cada uno de los temas del TANCE de las 3 direcciones, bueno, de las 4 ahí en las direcciones de TNI, así que entre las personas que están liderando el tema van a responder o dar algún comentario. Ahorita tenemos a Ángela que es Liz. Me gustaría comentar otra de las buenas prácticas que pueden notar en el transcurso que desarrollamos las hojas de alcance junto con Tania, era que primero Tania tuvo la idea de como que elaborar un formato preliminar para cada una de las intervenciones, ¿no? Donde solamente tenía que modificar cosas claves y ya no estar redactando todo desde cero. Esa era una de las buenas prácticas. Otra, que no sé si otros sectores lo desarrollan igual, la parte de rebaseline, pero al menos nosotros tomábamos los 2 primeros párrafos de la hoja de alcance y lo plasmábamos en nuestra narrativa de planeamiento, que era como una introducción al alcance arquitectónico para poder estar compatibilizados, y ya cuando UKDT o PMO revisaba, ya tenía en cuenta eso, ¿no? Para que estemos en comunicación tanto planeamiento como la hoja de alcance. Otro eran los supuestos que nosotros le entregábamos a Tania, ¿no? Los supuestos con que se empezaba a formar el cronograma del rebaseline, si es que existe procuras que afectan nuestra ruta crítica o eventos compensables que se esté recopilando que afecten también nuestra ruta crítica. Esa información Tania lo consideraba y lo ingresaba en la hoja de alcance. También algunas relaciones principales como son el comisionamiento, el precomisionamiento, también se ingresaba en la hoja de alcance, y siempre tratábamos de tenerlo actualizado con la última versión junto con Tania para que nuestros documentos estén conversando de la manera correcta, ¿no? Y eso sería todo, al menos de lo que me acuerdo. Sí, es verdad. Es lo primero que nos dijo PMO era que todos teníamos que conversar y todos los documentos tienen que hablar lo mismo, ¿no? Es decir, lo que dice la hoja de alcance, voy y lo busco en la narrativa y tenía que decir compatibilizar. Entonces también uno de los trabajos que se realizaba antes de pasar era toda la información que llegaba al área donde yo estaba, empezamos a compatibilizarnos. Y si veíamos que, por ejemplo,
la narrativa tenía un costo y el área de costos había colocado en su Excel su narrativa otro costo, entonces, ¿qué pasó? No ir y conversar, ¿qué pasó acá? Entonces, ellos decían, ah, no, o me equivoqué en el cuadro, o me equivoqué. Antes de llegar a PMO para que lo revise, teníamos que hacer ese filtro y pasaba en realidad unos 3 filtros, ¿no? Y después, ya cuando lo mandábamos fuera, el gerente de proyecto es el que manda todo este consolidado, incluyendo la hoja de alcance. Ya cuando PMO indicaba con por medio de correo de que estaba aprobado ya para junta de cambio, ahí se venía a elaborar una solicitud de cambio en la cual se solicitaba la aprobación de Rebailand de tal paquete, ¿no? En el caso de educación, cada uno de los paquetes estaba formado no por un colegio, sino el más pequeño tenía 2 colegios y el más grande tenía 15 colegios. Entonces, el Rebailand del paquete 1, por ejemplo, los 15 colegios era por cada proyecto, por cada colegio, eran 15 Rebailand que se tenían que presentar. Y no necesariamente se presentaban los 15 a la vez, sino si se tenían 3 elaborados primero, entonces los 3 se mandaban, y así para que vayan avanzando con las revisiones por parte de PMO y UPADE.